Bueno, en primer lugar, dar las gracias a GAEM por la posibilidad de poder participar de este proyecto de esclerosis múltiple online. Os preguntaréis muchos qué hace un urólogo hablando de un problema neurológico. Y si habéis visto ya alguna presentación, pues veréis que muchas enfermedades neurológicas, y la esclerosis concretamente, es una enfermedad que, aun siendo neurológica, tiene una serie de síntomas muy importantes desde el punto de vista urológico. Es lo que muchos se denominan problemas esfinterianos. Hoy vamos a tratar de hacer una revisión para explicar de una forma sencilla los problemas que puede haber en la esclerosis múltiple, cómo se diagnostican y cómo se tratan desde el punto de vista urológico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que un gran porcentaje de estas lesiones son enfermedades que pueden cursar con incontinencia urinaria. Y si bien la incontinencia urinaria hoy no es un problema que nos vaya a matar, sí que sabemos, como por ejemplo en esta diapositiva podemos ver o podemos presumir en un grupo de neandertales que ya en un tiempo muy remoto probablemente ya había una serie de normas que decían que las necesidades, entre ellos la defecación o la micción, había que hacerlas fuera del sitio donde se encontraran. Esto no tiene que ver con cuestiones como la higiene, que son inventos muy posteriores, sino que tiene que ver que probablemente la parte de nuestra especie que no controló bien el sistema esfinteriano, tanto anal sobre todo como urinario, pues iban dejando una serie de rastros fácilmente seguibles, y los depredadores en aquella época, no hace demasiado tiempo, pues era una guía fácil para que nos pudieran devorar. Probablemente la parte de nuestra especie o la de otras especies que no desarrollaron un sistema de control del aparato urinario o del aparato defecatorio preciso, pues simplemente se extinguió. La vejiga básicamente es un órgano hueco que solo sabe hacer dos cosas: llenarse y vaciarse. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, lo que llamamos la fase de llenado y la fase de vaciado o fase miccional, y la hemos ampliado mucho esa fase miccional, porque de hecho el tiempo que, si nosotros pensamos que estamos orinando al día, es escaso, acaso unos minutos de todas las 24 horas. Luego, por lo tanto, todos los problemas que tengan que ver con el llenado vesical, pues tienen que tener mucha más prevalencia que los problemas que se producen en la fase miccional. Primer punto que es importante: la vejiga se llena y se vacía. Bien, para que la vejiga se llene necesitamos, imagen de la izquierda, una vejiga que no se contraiga. No hay que olvidar que la vejiga es un músculo hueco, debe de estar en relajación, debe estar relajado cuando se está llenando, y su sistema esfinteriano, que es un poco más complejo que un único sistema, pero vamos a decir que es un sistema único, tiene que estar cerrado. De esa forma la vejiga se va llenando, y la vejiga, según se llena, pues nos va a dar unas sensaciones de que se está llenando, qué cantidad hay, etc. En el momento que nosotros decidimos orinar, la imagen de la derecha, veremos que el paciente relaja el sistema esfinteriano y se produce una contracción de la vejiga. Esto es todo lo que sabe hacer el aparato urinario, que no es poco. Si nos metemos, como en todo, a hacer un análisis profundo de cómo se controla, vemos que hay varios sistemas, no solamente el somático, que nosotros podemos contraer voluntariamente, sino un sistema que llamamos autónomo, que ahí forma parte el simpático, el parasimpático, o sea, una serie de sistemas no voluntarios que funcionan mediante reflejos, más o menos complejos, y que no vamos a entrar de forma profunda en ellos, pero que tengamos en cuenta que existen y que son una parte importante de ese control que el sistema nervioso produce. Aquí tenéis, por ejemplo, un dibujo en el que veis la vejiga y el sistema esfinteriano controlado por una serie de nervios. Veis que hay 3 tipos de nervios que llegan al aparato urinario. No vamos a entrar más en ello, simplemente que no es un control fácil, no es un control sencillo. Ha de haber algo que controle todo esto desde más arriba. Y en estas imágenes podemos ver cómo a nivel, si veis la parte de arriba veremos lo que es el cerebro. En la parte del tronco cerebral hay un núcleo que llamamos núcleo pontino, que es el que coordina todo lo que hay por debajo. Cualquier afectación que se produzca entre el cerebro, este núcleo pontino, y el núcleo pontino con los núcleos de abajo, va a producir disfunciones en el aparato urinario. Y vamos a tratar de ver
¿Por qué se producen? No vamos a entrar en la alteración por células T de las bandas de mielina, que ya han sido explicadas y que hoy todavía, aunque sabemos que se produce, no hay una idea clara de cuál es el porqué, cuál es el motivo, por qué se produce esto. Y lo que sí que tenemos claro es que esta enfermedad puede dar problemas a cualquier nivel. Puede dar problemas que llamamos a niveles muy altos, las lesiones cerebrales. Van a tener un comportamiento diferente del comportamiento que va a tener las lesiones medulares, según sean más altas o más bajas. Incluso en la esclerosis múltiple, aunque no es habitual, pero puede pasar que los núcleos de esos nervios periféricos ya autónomos se lesionen y podamos tener lesiones como si fueran de nervio periférico. O sea que la esclerosis múltiple, si veis aquí los distintos tipos de lo que se llama vejiga neurógena, puede afectar a cualquier tipo, o sea, puede dar cualquier tipo de lesión. Esta es una imagen de lo que podría haber sido los hombres de Atapuerca, el Homo antecesor, y veis que estos son suposiciones de todo lo que se ha trabajado allá en Atapuerca, y estamos todavía más o menos a este nivel, en comparación con nuestro conocimiento de lo que es el aparato urinario y la relación que hay con el sistema nervioso. Sistema nervioso que cada vez que ascendemos en su complejidad es mucho mayor complejidad, y simplemente vamos vislumbrando cosas que pensamos que pueden ser, pero que todavía no tenemos certezas de ello. Vamos a ver qué tipos de problemas miccionales puede tener un paciente que tiene una esclerosis múltiple. En primer lugar, podemos tener pacientes que, cuando se está llenando su vejiga, y sin que el paciente lo haya decidido, su vejiga se contrae de forma involuntaria. Este es el primer tipo, quizás el más habitual. Luego lo desarrollaremos un poco. Podemos tener pacientes que en ese llenado, de forma involuntaria, cuando él no ha decidido orinar, su vejiga se contrae, pero además el sistema esfinteriano se contrae. Fijaros que aquí hay una especie de lucha entre la vejiga y el sistema esfinteriano. Esto puede llevar consigo una elevación de la presión dentro de la vejiga. Y por último podemos tener un porcentaje de casos más escaso en los que la vejiga no es capaz de contraerse a la hora de orinar. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso tenemos aquí la vejiga y de repente se contrae de forma involuntaria, pero el sistema esfinteriano se relaja. Esto se denomina, desde el punto de vista clínico, una vejiga hiperactiva. Y el paciente cuenta que cuando tiene más o menos un llenado, ha pasado un cierto tiempo sin orinar, su vejiga se contrae de forma involuntaria y él nota una sensación imperiosa para tener que ir corriendo a orinar. Tal es así que muchas veces no llega y la orina se escapa, incontinencia urinaria. O sea, tenemos un paciente que tiene urgencia miccional, ese deseo miccional súbito, con una frecuencia miccional elevada, o sea, tiene que orinar con más frecuencia de lo normal y puede llegar a haber incluso incontinencia. Sin embargo, estos pacientes cuando orinan, la orina que queda dentro, lo que llamamos residuo postmiccional, no hay residuo, la vejiga se vacía bien. Primer caso, el más frecuente. Segundo caso, ocurre algo parecido en esa vejiga, sin que nosotros hayamos deseado orinar, la vejiga se pone en marcha. Nuestra vejiga se pone en marcha, habrá urgencia, frecuencia miccional elevada, puede haber incontinencia, pero en este caso lo que tenemos es que el sistema esfinteriano se contrae también. ¿Cuál es la consecuencia? Además de que las presiones que se producen dentro de la vejiga son elevadas y que va a haber una incontinencia, la orina que queda dentro, es lo que llamamos el residuo postmiccional, es algo que no ha aparecido antes y ahora sí aparece. Y al tener residuo postmiccional, a tener una orina que no se vacía, esta vejiga puede ser más fácilmente colonizable por gérmenes, infecciones urinarias, y se pueden producir piedras en la vejiga. Además, este tipo de vejiga, si da presiones muy altas, puede llegar a producir un deterioro de la función renal. Es más frecuente que se produzca este problema en pacientes con lesiones medulares traumáticas, por ejemplo, un parapléjico o un tetrapléjico. Y por último, podemos tener pacientes en los que su vejiga no se contrae, ni cuando quieres orinar ni cuando no quieres orinar. Pero tiene el inconveniente de que el sistema esfinteriano también está denervado, luego que puede haber un poco de incontinencia en el llenado, pero cuando el paciente va a orinar su vejiga no se contrae, luego por lo tanto puede haber residuo postmiccional. Como veis, básicamente contamos con dos tipos de problemas: vejigas que se contraen cuando quieren, vejiga hiperactiva con urgencia e incontinencia, y vejigas que se vacían mal,
residuo posmiccional. ¿Cómo estudiamos a un paciente que tiene un problema miccional? Para empezar, solo por la clínica no podemos saber qué le pasa a un paciente. No lo podemos saber. O sea, nosotros podemos tener un paciente que diga, yo tengo que urinar con mucha frecuencia, y puede ser debido a que su vejiga se contraiga de forma involuntaria, o puede ser que un paciente tenga una vejiga que apenas se vacíe. Por la clínica no podemos diferenciar esto. Tenemos que hacer varios estudios para llegar a una conclusión. Podemos hacer cuestiones como un cuestionario para ver si el paciente, la incontinencia que puede tener, le resulta muy incómodo desde el punto de vista de calidad de vida o no. Para eso hay cuestionarios que nosotros damos, aquí os presento uno, es del ICQSF, bastante utilizado. Esto nos puede decir si el paciente se acerca a 21, que tiene un alto impacto en su percepción de calidad de vida, y por debajo de 6, pues muy bajo impacto. Se usa también en otros tipos de incontinencia. El diario miccional es algo útil porque nos va a decir a qué horas orina un paciente y qué cantidades orina un paciente. Entonces aquí podremos ver si un paciente orina más de 8 veces al día, estaríamos dentro de vejiga hiperactiva, si se le escapa la orina y en el caso de que se produjera un cuadro que, por ejemplo, puede pasar, que es que un paciente orine más por la noche que de día, podríamos llegar a diagnósticos con tratamientos distintos. O sea, el paciente normalmente ha de orinar más de día que de noche, pero hay veces que es al revés. Esta es una herramienta muy útil para poder llegar a este diagnóstico. Cuando tenemos una incontinencia podemos medir la cantidad de incontinencia que hay mediante un test de pañal. Se usa relativamente poco, se usa más en incontinencia de esfuerzo, en esas mujeres que han tenido muchos hijos y que tienen una incontinencia con la tos. Se pesan los pañales y vamos sabiendo qué cantidad de orina pierde en un día un paciente. Estudios de flujometría. Esto es un caudalímetro, mide el caudal miccional. Cuando un paciente nos dice, tengo un chorro fino, yo puedo decir, bueno, pues tiene un chorro fino, pero yo puedo medirlo, puedo saber cuántos mililitros por segundo hace un paciente. Y además puedo hacer luego un estudio posmiccional o hacer una ecografía que nos puede detectar otros procesos. Esto no es habitual tener que hacerlo en todos los pacientes, pero por ejemplo un estudio renal o ver si hay piedras en la vejiga, pues puede ser útil. La ecografía es una técnica que con muy poca, o sea, no es una prueba invasiva, podemos tener una gran cantidad de información. Además nos permite algo como la detección del residuo posmiccional. A nadie le va a gustar que le pongan una sonda para ver si se vacía la vejiga. A veces no queda más remedio, pero si yo puedo hacer un cálculo de residuo ecográfico, con un simple cálculo, 3 diámetros entre sí, multiplicados entre sí, divididos entre 2, nos va a dar el residuo posmiccional. Eso nos lo dará en mililitros y podemos evitarnos un cateterismo. Hay técnicas más complejas, la urodinamia. Solemos reservarlo para pacientes que tienen mucha clínica, porque si el paciente tiene una frecuencia casi normal y no hay incontinencia, pues normalmente no hacemos urodinamia, pero esto lo que nos va a hacer es un estudio de a qué volúmenes y qué presiones hay en la vejiga durante toda la fase de llenado y cómo se produce la micción. Es la verdadera prueba reina del estudio funcional del aparato urinario inferior. Se pueden hacer más pruebas, Cuando, por ejemplo, tenemos sospechas de que hay un poco de sangre en la orina, pues podemos hacer una cistoscopia, podemos encontrar, por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos una estenosis, una estrechez de uretra, arriba tenemos un tumor de vejiga y abajo a la derecha pues tenemos una piedra dentro de la vejiga. Bien, ¿cómo tratamos, después de haber hecho todas estas pruebas, estos 3 tipos de patología? Cuando tenemos vejigas que se contraen de forma involuntaria, la mayoría de los pacientes son tratados con un primer escalón que es, bueno, primero habría que decirle al paciente, hombre, si tiene usted muchas ganas de orinar y tiene que orinar con mucha frecuencia, no beba 4 litros al día, por ejemplo. Hay algo de educación sanitaria que conviene hacer. No beba usted 1 litro de agua al día antes de irse a la cama, porque si no va a estar toda la noche orinando. Bueno, esto son cosas obvias, pero que a veces no lo son tanto. Nosotros tratamos al paciente con anticolinérgicos. Son pastillas que impiden, hasta cierto punto, no del todo, pero impiden que la activación del músculo detrusor, del músculo de la vejiga, que se produce mediante una sustancia que se llama acetilcolina, pues podamos inhibirla en cierto modo. Esos son los anticolinérgicos. Ahí tenéis la lista de anticolinérgicos actuales. Hay una nueva vía que está pendiente de salir, que no va por esa vía exactamente, pero pretende más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa cuando estas pastillas no funcionan? Pues podemos poner toxina botulínica dentro de la vejiga mediante una pequeña inyección.
Esto sí que es efectivo, esto funciona al 100%, lo que pasa que puede dar problemas de que luego no se vacía bien la vejiga. Son casos personalizados, hay que tratar a los pacientes e ir haciendo una especie de traje a medida dependiendo de lo que tiene y cómo se va haciendo. Y en el caso de que tengamos un paciente, porque esto que hemos hablado hasta ahora es un paciente que se le contrae la vejiga de forma involuntaria, anticolinérgicos o toxina botulínica. ¿Y qué le pasa a un paciente que no se vacía su vejiga? Perdón. Pues podemos sondamos y vaciamos la vejiga. Y hay distintos tipos de sondas. Aquí tenemos la cistostomía suprapúbica, es un tubito que entra a través del abdomen y va hasta la vejiga. Tiene sus indicaciones. Hay gente que tiene que llevar una sonda vesical a permanencia conectada a una bolsa, sobre todo cuando se llega a una fase de tetraplegia en las que hay una afectación motora importante y uso de silla de ruedas, a veces puede ser necesario el uso de sonda a permanencia. Hay veces gente que ha hecho esfinterotomías, uso de colector, esto es una medida un poco antigua, y podemos usar el cateterismo estéril limpio, se usa en hospitales, el cateterismo intermitente limpio, se usa por un cuidador, o el autocateterismo intermitente limpio, que es en principio el que cabría pensar que es el mejor, porque da más autonomía al paciente. Estos tres últimos es lo que llamamos cateterismo intermitente. Lo que no está perfectamente claro es que un colector no evita el residuo. Un colector colecciona la orina que se escapa, pero no evita el residuo postmiccional. El cateterismo intermitente o el cateterismo en general tiene una historia muy larga. Tenemos antecedentes en China, en Egipcio, los griegos, los romanos, los árabes tenían una gran delantera en el siglo XII, cuando todavía estábamos nosotros corriendo por ahí dándonos golpes. Ellos tenían ya mucho por delante en lo que se refiere a la medicina. Hemos de pensar que hasta el siglo XV no aparece en América el caucho, que es algo que trae para acá los españoles cuando vamos allá. Hay algunos antecedentes de instrumentos allí por el 18. En 1833 el doctor Curling en Inglaterra propone por primera vez en la literatura el uso de cateterismo intermitente, pero esto queda ahí con muy pocos pacientes. Estamos hablando de pacientes en una época preantibiótica. Esta es la escuela francesa, que la escuela francesa tiene un gran desarrollo con instrumentos, medidas. Beniquet, por ejemplo, que no es médico, pero hace una serie de instrumentos con unos números que hoy todavía seguimos usando. Fijaros que ha pasado 1838 y estamos en el año 2013. En el 2010 por fin aparece Nelaton, que es uno de los grandes de la medicina francesa, y hace la primera sonda de caucho flexible. Y el padre de la urología francesa, Guyon, establece las primeras maniobras de cómo debe de hacerse un cateterismo. Guttmann en la Segunda Guerra Mundial es el que se da cuenta de que los lesionados medulares, que tenían una vejiga neurógena, fallecían muchas veces por lesiones vesicales, no por la propia lesión del traumatismo medular. Y es el que empieza a hacer, dicen que fue su enfermera la que lo hizo, fue el que empezó a utilizar el cateterismo estéril, intermitente estéril. La sonda de Foley, que muchos conocéis, esa sonda que tiene ese baloncito, está diseñada en el año 66 por Foley, o sea, no es tan antigua. Y tenemos a Lapides en el 72, que aparece ya con un cateterismo que no precisa esterilidad, se llama limpio. Hay una serie de ventajas en el uso del cateterismo intermitente sobre la sonda a permanencia. Uno es que hay menos infecciones. Una sonda abierta se contamina siempre. Puede dar una serie de problemas a nivel uretral, pero la verdad es que en esta diapositiva hemos puesto pros y contras, pero la mayoría son verdaderas ventajas en cuanto al cateterismo intermitente. Por supuesto, como en todo, hay contraindicaciones. Por ejemplo, si hay una infección urinaria, no se debe hacer un cateterismo con la misma cadencia. Si el paciente tiene tumores de vejiga, si tiene estenosis, estrecheces de orina. Si el paciente no le interesa, lógicamente lo va a hacer mal o no lo va a hacer. Y luego hay otras causas en las que no vamos a entrar, pero que también que sepáis que están completamente recogidas. Las normas, en principio, es que debe haber el cateterismo intermitente limpio, que vamos a decir es el mejor, el que debe hacer el mismo paciente, tiene que estar bien adiestrado por una enfermera que adiestre al paciente a cómo debe hacerlo para hacerlo correctamente y que no haya infecciones. Muchos médicos, personal sanitario, incluso médicos, veréis que cuando hablamos de cateterismo intermitente lo van a asociar a infección. La infección está producida por el residuo, por la cantidad de orina que nos sale, no por el cateterismo. Pero todavía hay problemas, hay muchos médicos que desconocen esta técnica.
Y bueno, lógicamente un paciente que vaya a hacer esto tiene que tener una mínima habilidad manual. Si tenemos un problema de paresia en una de las extremidades superiores, pues o bien un cuidador o bien otra persona, pero el mismo paciente no lo va a poder hacer. Hay una serie de normas que aquí os pongo, se puede hacer a cualquier edad y sexo. Cuando en hospitales no debe hacerse, se debe hacer con esterilidad. Un paciente que esté en programa de cateterismo intermitente no debe beber más allá de un 800 o 2 litros al día, porque si no tendría demasiada diuresis. Suelen ser normalmente útiles 4 cateterismos de 400 mililitros cada vez, como máximo. Se usan sondas de unos números adecuados y, en el caso del varón, un poquito acodadas para que faciliten su introducción. El paciente que tiene un residuo posmiccional, cuando está en programa de cateterismo, puede disminuir la cantidad de residuo hasta el punto de que desaparezca. En ese caso se podría evitar seguir haciéndolo. O sea, el número de catéteres que hay que ponerse al día depende del residuo posmiccional. Es bueno hacer controles urinarios para ver si hay infección urinaria y conviene tener un pH un poquito ácido porque a los gérmenes no les gustas demasiado. Cuando hay problemas de infección, normalmente la mayoría de estos problemas se deben a una técnica insuficiente. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la historia, ¿no? O sea, todo lo que es las causas que puede haber para las lesiones urológicas en el paciente con esclerosis, los tipos que podemos encontrarnos, sobre todo la hiperactividad esa con urgencia e incontinencia o los residuos, cómo se diagnostican y cómo se trata la vejiga que se contrae de forma involuntaria o los residuos posmiccionales. Desde el punto de vista urológico, nosotros nunca pretenderemos curar una esclerosis múltiple, pero lo que sí tenemos en claro es que sí podemos dar apoyo como para que pacientes con esta enfermedad tengan menos clínica, su sintomatología se mitigue y puedan tener una mayor calidad de vida. Y desde nuestra unidad de diagnóstico de urología del Servicio de Urología del Hospital Clínico, que está abarcando a la universidad, a la Facultad de Medicina, pues nos ponemos a vuestra disposición para todo lo que vosotros consideréis necesario. Muchas gracias.